La lucha continúa. No pasarán. Nosotros pasaremos. Paparias de la tierra, empieza Mélica Legión. Los proletarios gritan guerra hasta el fin de la opresión. Borrar rastros del pasado, arriba esclavos todos en pie. El mundo va a cambiar de base, los nada de hoy todo han de ser. Agrupémonos todos en la lucha final. El género humano es la internacional. Agrupémonos todos en la lucha final. El género humano es la internacional. ¡Viva la revolución! ¡Viva! ¡El fascismo! ¡Muere! Compañeras y compañeros, hoy nos sentimos tal vez como también todos y todas ustedes sobrevivientes. Pero todavía seguimos vivos y vivas ante la pandemia neoliberal, cuyo epicentro está entre el Consejo de Washington y los hoteles de Davos, y sobrevivimos a sus réplicas feroces a diario. Estas catástrofes hicieron y siguen haciendo aún más estragos entre los pueblos que ningún virus o pandemia. A nuestros compañeros y compañeras enfermeras y doctoras, a los hermanos y a las hermanas que ya no están, va nuestro abrazo. Ellos y ellas son la razón por la cual seguimos cantando, por la cual reímos y luchamos, aunque a veces los ojos se desbordan de lágrimas. Queremos compartir ahora un poco de nuestra reflexión sobre el sentido que le damos a la resistencia global después de más de 14 años de andar por el mundo como colectivo, buscando tejer luchas tan diferentes y a la vez tan similares. Nos preguntan y nos preguntamos qué hace una italiana en Chiapas, un boliviano en Rojava, un catalán en territorio mapuche, una mexicana en pueblo de Palestina. Dicho de otra manera, ¿cuál es el sentido de la solidaridad internacional más allá del turismo revolucionario? Lo que iremos comentando son palabras que buscan dibujar lo que sentimos. Para nada queremos crear nuevas categorías o andar forjando nuevos conceptos. Simplemente quisiéramos compartir nuestras inquietudes, conscientes que nuestros elementos teóricos son solo una quizás torpe adaptación de las experiencias vividas. Somos y seremos siempre internacionalistas. Nos sentimos herederos y herederas de esta tradición de lucha que ha llevado a los mejores hijos y hijas del pueblo a luchar en cada selva del mundo por un porvenir socialista, o por lo menos democrático, sin pensar demasiado si su pasaporte encajaba con los colores nacionales a liberar. Sin embargo, ¿qué significa hoy internacionalismo? Pensamos que la modernidad capitalista ha transformado las relaciones adentro y afuera del Estado-Nación, por lo cual no cambia el sentimiento de rebeldía, pero sí cambia la forma de conectar las luchas contra este monstruo, esta hidra capitalista. Perdónenos la simplificación, pero es así como lo sentimos. Antes estábamos entre sectores populares organizados por grandes partidos y sindicatos, algunos armados, otros no. Pero la gran mayoría respondían a un trabajo de masa con su dirigencia encabezando la lucha contra la burguesía y el Estado, por la liberación nacional. La toma del poder y la transformación del Estado burgués, esclavo del imperialismo, en un Estado socialista o democrático. En esta guerra de liberación, la lucha de clases se encarnaba en la lucha por la independencia en gran parte del planeta y en la lucha de los obreros en el norte del mundo. Los grandes frentes, partidos y guerrillas se ayudaban a través de la solidaridad revolucionaria en la lucha que cada quien tenía contra su burguesía nacional, todas sirvientas del patrón del imperio, Estados Unidos.
¿Qué queda de este panorama hoy? Casi nada. El enemigo ya no tiene su cabeza solo en Estados Unidos. Las cabezas de esta maldita hidra están en todos lados, en los miles consejos de administración de las grandes empresas transnacionales. En Europa la clase obrera se hizo añicos y la fragmentación de los de abajo es espantosa. La mayoría del proletariado de hecho se dedica a cazar y a denigrar el aún más pobre, él y la migrante. Los partidos comunistas en su gran mayoría tronaron bajo el peso de su misma burocracia ante la embestida neoliberal y la caída de Papa URSS. Los procesos de liberación nacional en su mayoría quedaron incompletos, incumplidos, liberándose de los gobiernos coloniales solo para pasar al jugo de las grandes empresas. La solidaridad internacional de práctica del proletariado militante se volvió un rentable negocio, un muy rentable negocio para las ONGs. No todo fue en vano, sea claro, estaríamos todavía sufriendo a Mussolini, a Somoza, a Batista y a otros dictadores asesinos. Pero hoy todo es diferente. Mirando el presente con los ojos de los tiempos del internacionalismo clásico, veríamos solo un grandísimo desastre. Entre los escombros de la lucha que nos antecedieron, se fueron forjando nuevos actores. La lucha de clases se fragmentó, pero también se multiplicó en miles y miles de pequeñas luchas territoriales, barriales por los derechos de todo tipo de minoría. Brotaron y siguen brotando hoy día cientos de colectivos, de comités, cooperativas que defendiéndose contra uno y contra otro despojo van encarando al capitalismo, no en la carrera por la toma del poder, sino calle por calle, bosque por bosque, monte por monte, vida por vida. Es una lucha de hormiguitas contra el poder, lo tenemos claro, pero vista con la justa distancia, la fragmentación se revela como una constelación de resistencia en la noche de la opresión que estamos viviendo. Quizás no sea suficiente para destruir la máquina, pero para todos ya es imperativo frenarla. Ante un capitalismo cada vez más extractivista, donde el despojo vuelve a ser el modo principal de acumulación, la defensa del bien común se vuelve estratégica. Y en los hechos representa el eje de la mayoría de las luchas locales en todo el planeta. No siempre tales luchas se definen anticapitalistas, pero en la guerra que el neoliberalismo hace contra la humanidad, el solo hecho de ser luchas las hace enemigas del capitalismo. Porque hoy la guerra global se ha polarizado y no estamos hablando del COVID-19, del coronavirus, estamos hablando de la vida. O luchas por la vida o te sometes al sistema de muerte. Ya no hay opciones. Entre los y la que luchamos por la vida, tenemos mucho que compartir a un nivel diferente que entre las organizaciones proletarias de antaño. La gran mayoría somos parte de movimientos sin dirigentes, sin partidos, sin un enemigo claro en la burguesía nacional, sino que la mayoría enfrentamos a las grandes empresas, al narco, a las mafias, policías y ejércitos que no están a guardia de una nación, sino de un proyecto económico o simplemente de un cartel. La gran mayoría defendemos una casa, un centro social ocupado, un parque, una montaña sagrada, una radio comunitaria, un lugar donde trabajamos o estudiamos, es decir, anclamos nuestra resistencia a un territorio bien definido y nuestra lucha es liberar o defender este territorio ante un despojo. Viéndolo de esta manera, las luchas que llevamos en cada esquinita del mundo entonces se parecen mucho más. Tácticas y estrategias que se pueden parecer y comparar. Esto ya no es asunto de dirigentes, sino de militantes de base, amas de casas, campesinas, trabajadoras, sindicalistas, estudiantes. Es asunto de pueblo, del pueblo humilde que lucha, que ya puede prescindir de intelectuales o de dirigentes que lo guíen y les digan qué hacer. Nos dimos cuenta que muchas veces las grandes empresas que nos despojan son las mismas. Nada más un ejemplo, quienes construyen los asentamientos ilegales israelíes en Palestina, en territorios ocupados, son los mismos que levantan el muro en la frontera México-Estados Unidos, al norte del país. Son los mismos socios financiadores de una enorme plaza comercial en Roma, Italia. Son los mismos.
La sociedad del poder que lleva a cabo la guerra global permanente está conformada por las mismas transnacionales que actúan en todo el mundo a costa de cada uno de nosotros y de nosotras. Entre la periferia y el centro cambia la intensidad de la barbarie, claro, la ferocidad de su despliegue destructor, pero los dispositivos de cooptación, de control y de represión son idénticos. Dividir a los movimientos, controlarlos y desviarlos con partidos políticos. Comprar, encarcelar y eventualmente matar a los militantes más al frente, las más visibles. Infiltrar para dividir más, regalar despensas y migajas o enajenar con drogas y trabajo esclavizante a la juventud de nuestras metrópolis. Sentados enfrente de las fogatas, pero en los plantones, en las guardias, en las barricadas, en los tequios, en la construcción y reconstrucción de lo nuestro, en la resistencia, hemos compartido historias con las resorteras en mano o con una guitarra cantando. Y estas historias y estos secretos nos han sido útiles a cada una de nosotros y de nosotros a lo largo de estos años en sus luchas. Hemos escuchado a los pueblos que nos recuerdan cómo volver a ser comunidad, cómo hacer comunidad. Nos ayudan los pueblos a recuperar la relación con la tierra, también en lo urbano, y nos enseñan cómo ser seres colectivos y no individuos enajenados y consumidores. Con un esfuerzo de humildad, de escucha mutua, se crea la solidaridad entre pares. Esto es más allá del internacionalismo, algo que nosotros colectivamente hemos llamado y llamamos complicidad global en la resistencia. No es un apoyo de norte a sur la complicidad global, no es una vanguardia que habla con otra vanguardia. Quizás es mucho menos, pero es mucho más horizontal. Es acercamiento de corazón a corazón, con un intercambio directo. Quizás es lo que los revolucionarios y las revolucionarias kurdos llaman universalismo, refiriéndose a todos los combatientes y las combatientes del planeta que llegan allá a combatir al fascismo del Estado Islámico, de Daesh. Hoy no tenemos el apoyo masivo de los sectores populares por nada, y menos las infraestructuras de las grandes organizaciones. Por lo común estamos hablando de luchas territoriales, de grupos, de colectivos que se encuentran con otros, similares entre ellos, pero juntos somos gotas, creemos, del mismo aguacero que buscan hacer florecer otro mañana que no sea esta pesadilla en la que vivimos. Islas en el océano de la desesperación que intentan tender puente entre ellas. Esto claramente no se logra con declaraciones, sino con encuentros que sean capaces de generar momentos vivenciales profundos, donde los y las que luchamos nos toquemos, nos hablemos, nos sentimos y sobre todo compartimos dolores y esperanzas. De esta manera, sin olvidar las diferencias de clase, de género y de etnia que nos separan, ya no importa qué lugar nos parió, sino importa el presente que combatimos y el mañana que construimos. Quizás por burros no hemos aprendido todavía el celtal, el zapoteco, el kurdo, el árabe, pero hemos aprendido en estos años mucho más de estos pueblos. Sudando y riendo, cantando y trabajando, nos hemos entendido perfectamente. Estamos para luchar, importa poco si el balazo que nos tiran lleva bandera de otro gobierno, del que nos explota en nuestro país de origen a diario, en nuestro trabajo. Entonces, desde esta perspectiva, ¿quién acompaña a quién? Si la mejor solidaridad es la lucha misma, ¿cuál es la diferencia entre solidarizarse y luchar? Si todos estamos en puntos diferentes de la misma trinchera, ¿qué importa el color de la piel o el sello en la identificación oficial? Quizás suene a provocación, pero hacemos estas preguntas tanto a aquellos que siguen midiendo las luchas con el metro occidental de su doctrina revolucionaria, cuanto a aquellos que hacen de la etnicidad del argumento de una nueva superioridad postcolonial. A las dos.
Como estudiante de la escuelita zapatista nos hemos sentido cálidamente en casa en una choza en la selva lacandona. Así nos sentimos abrazados en las largas discusiones con los hermanos de la Alianza Magonista Zapatista en México. Sentíamos miedo, el coraje, el mismo durante los días difíciles y formidables de la APO en Oaxaca, del bloqueo, en los días del bloqueo magisterial y popular en el kilómetro 46 de la autopista San Cristóbal-Tuxtla con los maestros. Tuvimos frío y nos agobiamos por nuestros presos políticos durante los plantones en Santiaguito, en Texcoco, enfrente de la Catedral de San Cristóbal. Conocimos la represión en la Palestina, en las montañas de Kurdistán, en Monterrey, en San Juan Copala, en Guerrero, en Italia, en Francia, en Argentina, en Brasil. Los pinches gases ahogan igual en todos lados, así como las balas matan a la misma manera, las mismas heridas en todos los continentes. En fin, nos preguntamos qué le falta a esta complicidad global para que pueda ser mañana no un bloque rojo, sino un enjambre de avispas enfurecidas contra la hidra capitalista. En primer lugar, pensamos que nos falta construir y compartir herramientas para hacer frente con fuerza ante las desapariciones, los feminicidios, los asesinatos y violaciones que azotan nuestros barrios y comunidades en todo el mundo. Necesitamos encontrar las formas de ir más allá de la denuncia y construir una capacidad organizativa de defensa y cuidado que nos saque de las parálisis y el miedo. Entre luchas y colectividades necesitamos compartir y darnos herramientas para actuar también cuando la violencia ocurre al interior de nuestras propias casas, espacios organizativos y de confianzas, intentando salir de estas situaciones con un crecimiento político colectivo, construyendo espacios políticos y de vida en donde se sientan invitados y cómodas para luchar mujeres, hombres, viejos, ancianos, niños, independientemente de su origen, de su creencia, de sus gustos o de su estado de salud. En general pensamos que nos falta conocernos más, ir descubriéndonos en cada esquina del mundo en resistencia, escucharnos, apoyarnos uno al otro con brigadas, con talleres, con encuentros. Para eso hace falta dinero y recursos, pues. Pensamos que los pueblos zapatistas nos mostraron una gran posibilidad de autogestión y de mucha dignidad. La posibilidad de generar recursos a través del trabajo colectivo. También el EZLN nos ha mostrado la constante disposición a realizar pequeños y grandes eventos internacionales, cuyo objetivo, según nosotros, no es solo el evento en sí, sino la posibilidad de desprender de estos cientos de encuentros informales, formales, políticos y humanos que pueden derivar en miles de tareas resistentes. Miles de tareas un poquito más conectadas la una entre la otra, entre ellas. Y para eso, además de recursos autogestionados, también hace falta ahora construir un lenguaje común que no sea un nuevo vocabulario homologado como se usaba en el internacionalismo clásico, sino una actitud a comprender el cruce de muchas cosmovisiones. La situación de un posible diálogo de miles de luchas locales impide de por sí un vocabulario compartido. Entonces quizás nuevamente la práctica, los trabajos colectivos, la convivialidad sean las herramientas para hablarnos y escucharnos con el corazón, escucharnos de verdad. Nos despedimos con un abrazo más a las madres que buscan a sus hijos. Solidarizarse, ser internacionalistas hoy, practicar la complicidad global de la que hablamos, significa exactamente luchar y no dejarlas solas en estas búsquedas, porque los y las ausentes nos faltan a todos y a todas. El dolor de la muerte, la desaparición y la cárcel que antes sufrían sobre todo los militantes y las revolucionarias de todo el mundo, hoy les toca a la familia de todo el pueblo en cada rincón del planeta. No podemos permitir este genocidio y no lo vamos a permitir. Que viva la vida, que muera la muerte.